Una de las cosas por las que siempre se ha destacado la saga Resident Evil es por su excelente banda sonora. Ya desde su primera entrega en 1996, a pesar de que había ciertas limitaciones en el apartado sonoro, los compositores Makoto Tomosawa, Akari Kadia y Masami Ueda realizaron un excelente trabajo con la música de fondo, dando así un ambiente terrorífico de tensión o de misterio según la situación por la que estuviese pasando el jugador. Pero aún así, hubo un grave problema con la banda sonora, al punto que se volvió horrible. Si quieren saber a qué me refiero, les invito a continuar viendo este video. Resident Evil. Para entender mejor a lo que me refiero, tenemos que volver al pasado, 22 de marzo de 1996. Se lanza por primera vez en Japón Resident Evil para la primera consola PlayStation. Posteriormente sale en Estados Unidos el 30 de marzo y, meses después, en el resto de países. A pesar de que Capcom en ese momento no contaba con mucho presupuesto y el juego terminó teniendo unas actuaciones horripilantes muy poco creíbles, eso no quitó que el juego era entretenido, con una buena historia y cumplía exitosamente con lo que buscaba, que era hacerte pasar momentos de miedo y tensión y poner a prueba tus habilidades de supervivencia. El éxito del juego fue tal que Capcom se puso manos a la obra para desarrollar Resident Evil 2. Y mientras lo hacían, sacaron una versión mejorada del primer juego para Occidente que se titulaba Director's Cut, en la que las principales diferencias respecto al juego original eran que esta nueva versión incluía otras características como censura reducida, apuntado automático, más opciones de dificultad, etc. Hasta acá todo bien, pero luego ocurrió lo que nos lleva al título del video. Un año después del lanzamiento de la versión Director's Cut, se lanzó en mayo del 98 los famosos mandos DualShock de Sony. La novedad de estos nuevos mandos para la PlayStation era que incluían dos palancas, de modo que ahora iba a ser mucho más cómodo moverse en los juegos tan solo inclinando la palanca en lugar de solo poder presionar el botón de la cruceta como antes. Además, otra función novedosa era la función de vibración, donde por ejemplo cuando algún enemigo te golpeara o sufras daños, el mando iba a vibrar, simulando así una sensación de daño y dando una mayor inmersión a los videojuegos. Así fue como luego del lanzamiento del mando DualShock, Capcom sacó otra versión de Resident Evil Director's Cut. Esta se llamaba DualShock Version, donde básicamente tenía las mismas características que la versión Director's Cut. Las únicas diferencias respecto a la versión anterior eran que la versión DualShock, obviamente como su nombre lo indica, traía compatibilidad para poder jugar con este mando, incluyendo así la función de vibración y el poder jugar con las palancas. Pero ojo, que ahí no acaba la cosa. Además de eso, había otra diferencia en la cual radica el problema. Cambiaron completamente la banda sonora y la volvieron a hacer desde cero, lo cual fue la peor decisión que tomó Capcom. Escuchemos una pequeña comparación entre distintos temas del juego y de ahí juzguen también por ustedes mismos. Esta música es posible escucharla en la parte del sótano y la cocina de la mansión. Como pueden escuchar, la música se escucha realmente muy bien y transmite correctamente lo que busca, la tensión del ambiente. Una música que sin duda te deja bastante incómodo y algo tensionado. Ahora pasemos a escuchar exactamente el mismo tema de esta parte de la mansión, pero el correspondiente a la versión DualShock.
Mis oídos, mis oídos. Qué cosa más horrenda. No solo no encaja con la situación de tensión y terror que tiene el juego, sino que además se escucha súper feo y descoordinado. Casi parece que el compositor se hubiese puesto con un sintetizador a tocar teclas al azar y que salga lo que salga, sin siquiera saber el contexto del juego. ¿En qué estaba pensando Capcom cuando le dio el ok a esto? Por cierto, los comentarios en video en los que la gente subió la canción del sótano me hicieron reír bastante con sus ocurrencias. Jamás pensé que me iba a reír tanto escuchando esa horrenda banda sonora mientras leía los comentarios que ponía la gente. Acá les comparto algunos. Esto realmente me desconcertó cuando era niño. Era tan extraño y fuera de lugar. Todavía sostengo que suena un poco como zombies tambaleándose, que están borrachos y peleando una batalla perdida contra la diarrea. Parece el tema de un alcohólico que tropieza en una licorería a las 3 AM. En algún lugar del infierno, Wesker está siendo torturado al escuchar esto a la fuerza en un bucle eterno. Suena como payasos tirándose pedos en el sótano. Así que así es como suena un funeral de payaso, ¿eh? Y si bien es cierto que hay algunas músicas en la versión DualShock que suenan decentes y no tan horribles como las que acabamos de escuchar, realmente se sienten muy inferiores respecto a las del juego original. No llega realmente a transmitir lo mismo, sobre todo cuando se trata de tensión y miedo. Incluso la calidad se la siente bastante inferior. Increíble que se haya pasado de esto a esto. Y seguro se preguntarán, ¿y quién fue el responsable de esta desgracia? Pues bien, el compositor responsable de esto es Mamoru Samuragochi. Y sobre este compositor justamente hay una historia muy curiosa y sorprendente por detrás. Así que veamos cómo fue la carrera de este compositor y las cosas destacadas que hizo. El señor Mamoru es un compositor que, al igual que Beethoven, tuvo un problema auditivo y empezó de a poco a perder la audición, al punto de que quedó completamente sordo. Su trabajo más destacado fue el haber engañado a todo el mundo, haciéndole creer que su sordera era real. Sí, así es. Al parecer lo de la sordera y lo de que él componía resultaron ser puras patrañas. Resulta que el mismo Mamoru Samuragochi, que era aclamado como el Beethoven japonés por crear buenas sinfonías a pesar de su sordera, confesó que él realmente no había escrito esas sinfonías tan bien aclamadas, sino que otro músico las hizo por él. Y la cosa no termina ahí, ya que el compositor Takashi Nigaki, el 6 de febrero de 2014, afirmó en una conferencia de prensa que él no creía para nada de que Mamoru fuera sordo, ya que en los últimos 18 años Mamoru le había pagado a Takashi alrededor de 7 millones de yenes para escribir más de 20 piezas por encargo de este, y Mamoru repetidamente escuchaba y le proporcionaba retroalimentación sobre la música para la cual lo contrató. Además, Takashi cuenta que él había llegado a un acuerdo con Mamoru sin ninguna mala intención, pero posteriormente se preocupó por el engaño y le dijo a Mamoru que quería parar con esto, a lo que Mamoru respondió que si dejaba de componer para él, se iba a suicidar. Por último, Takashi dijo que él se considera a sí mismo como un cómplice del fraude y que ya no puede seguir engañando a la gente. Además comentó que la última vez que había visto a Mamoru fue el 15 de diciembre de 2013. En conclusión, Mamoru Samuragochi resultó ser un farsante. Se llevaba todo el crédito de que él hacía la música, mientras que el señor Takashi Nigaki desde el anonimato se encargaba de componer la música para él. Eso sin contar que además, según Takashi, Mamoru no era sordo, por lo tanto eso también habría sido un engaño. Aunque según dice uno de los abogados de Mamoru, la empresa creía que este en realidad sí era sordo, y que supuestamente tenían un certificado emitido por el gobierno, el cual confirmaba su discapacidad auditiva, por lo que esto último de su discapacidad queda medio confuso. ¿Será que el señor Takashi Nigaki decía la verdad de que Mamoru en realidad no era sordo? ¿O realmente lo de su discapacidad auditiva sería verdad y es cierto que los abogados tienen ese certificado que prueba su discapacidad?
creo que no estaremos al 100% seguros. Aún así, lo que sí es seguro es que Mamoru es un fraude en cuanto a sus composiciones. No solo no las hizo él y se las acreditó, sino que además nunca le hizo dar crédito al señor Takashi, que era quien las componía. Y más allá de si Mamoru fuera sordo, creo que no es excusa para haber hecho la aberración que hizo con la banda sonora de la versión DualShock de Resident Evil. Beethoven en un momento llegó a quedar sordo y aún así componía obras maestras muy bien hechas. Y ya sé que la persona que contrató a Mamoru fue Takashi, y este último hizo la banda sonora de la versión DualShock en vez de Mamoru. Pero recordemos que el que la supervisaba no dejaba de ser Mamoru, por lo que este también estuvo involucrado. Y si realmente fuera un buen compositor, no creo que hubiese hecho cosas como estas. ¿Y vos, qué opinas de la banda sonora de la versión DualShock de Resident Evil? ¿Es buena o es mala? ¿Quién tiene la razón, Takashi Nigaki o los abogados de Mamoru Samuragochi? Si lo deseas puedes ponerme esas respuestas o lo que quieras en los comentarios. Y bueno, eso fue todo, espero que hayan disfrutado del video. Recuerden suscribirse si desean apoyarme y activar las notificaciones de la campana para que así YouTube les notifique cuando subo un nuevo video. Hasta luego. Chao.